Buenos días y y bienvenidos bienvenidos a todos y todas los asistentes asistentes que que se se van van conectando a la conectando a la transmisión en transmisión en vivo de vivo de esta esta sesión sesión online online de de presentación de presentación de resultados de resultados de difusión difusión del del estudio estudio Levantamiento e Levantamiento e Identificación de Identificación de Proveedores de Proveedores Bienes de y Bienes y Servicios Servicios relacionados con la relacionados con la cadena de cadena de valor valor de la de la industria del industria del hidrógeno hidrógeno renovable. renovable. Antes Antes de les comentar, les comento que comento toda que toda interacción interacción con el para esta público para esta sesión será sesión a será través a de la través de la sección de sección chat de online chat de online de YouTube YouTube y serán y serán respondidos en una respondidos en sección una al sección final al del final del programa. programa. Así Así que, que, sin más sin más preámbulo, preámbulo, para comenzar, tendremos a tendremos Rubén a Rubén Guzmán, Guzmán, jefe de la jefe de la Unidad de Unidad de Economía Economía Energética y Energética y Sostenibilidad, Sostenibilidad, parte de la parte de la División de División de Planificación Planificación Estratégica y Estratégica y Desarrollo Desarrollo Sostenible del Sostenible del Ministerio de Ministerio de Energía. Energía. Y nos Y nos acompañará con acompañará con algunas algunas palabras palabras de de bienvenida. bienvenida. Ahora sí. Ahora sí. Hola Hola Constanza, Constanza, ¿qué ¿qué tal? tal? Está silenciado. ¿Me ¿Nos escuchas? escuchas? Me Me dicen dicen que que parece que hay parece que hay problemas problemas técnicos en técnicos en YouTube. YouTube. Me Me dicen que dicen se que se escucha escucha doble doble por por interno. interno. Así que Así que esperemos que se resuelva eso antes de que comencemos ahora en serio. ¿Me puedes escuchar? Yo te escucho, Perfecto. pero el público nos está escuchando con problemas. Ok, me avisas. A ver, ¿se escucha? ¿Aló? Probando. Entiendo que ahora se escucha. Por YouTube. Pero no se escucha ahora. ¿Aló? ¿Constanza? ¿Y Sí. ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Ya, muchas gracias por su paciencia. Vamos a repetir todo entonces, antes de comenzar. Perdón. Hoy nos acompaña Rubén Guzmán, jefe de la Unidad de Economía Energética y Sostenibilidad de la División de Planificación Energética y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía. Muy bienvenido a esta sesión. Muchas gracias, Constanza. Estamos viendo todo el panel de control en YouTube. ¿Ya? Pero, no, es primero que nada darles muy buenos días a todas y todos. Creo que no hay mejor manera de empezar el año que dando cuenta, presentando los resultados de un importante estudio, creo yo. Este estudio, como bien dice el título, tiene por objetivo identificar a los proveedores de bienes y servicios que son amplios de la cadena de valor del hidrógeno verde a lo largo de Chile y con un especial énfasis en los potenciales valles de hidrógeno de Chile. Son Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, Concepción, Biobío, mejor dicho, y Magallanes. Eh, Entre otros contenidos, creo relevante que lo que acá vamos a ver son las brechas que se observan en esta cadena de proveedores y distintas formas de abordarlas. Información que creo y espero sea importante para nosotros, digo para el Estado, en tanto generadores de política pública e impulsores de esta industria, así como también para los potenciales proveedores, en tanto se dispondrá de información actualizada respecto a una industria incipiente que se está formando, desarrollando y que esperamos conforme una de las vías concretas hacia la descarbonización de nuestro país y del planeta, que contribuya a una mejor o mayor independencia energética respecto a los combustibles fósiles, y que también contribuya a una economía nacional mucho más competitiva, más diversificada, dada a la amplitud de actividades que confluyen en esta industria. Y lo más importante, que cuente con un capital humano formado, especializado, y que agregue valor a nivel local, a nivel de cada región del país. Creo importante destacar a su vez que este estudio se gestionó
a través del trabajo mancomunado entre distintas instituciones internacionales y nacionales, destacar a la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECID, al Ministerio de Energía y a la gestión de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional, ACCID, las cuales a través del proyecto Team Europe, RH2, en su componente de creación de capacidades y transferencia de conocimientos asociados al hidrógeno verde en Chile, y gracias al financiamiento del programa de Euroclima, con recursos del gobierno de la Unión Europea, de Alemania, Francia y España. Finalmente, dar cuenta de que con este hito se concreta una acción más del Plan de Acción de Hidrógeno Verde, lanzado el año pasado, particularmente asociado a la acción 58, pero es importante dar cuenta de eso, y acción cuyo título es precisamente el nombre de este estudio. Muchas gracias, ESID, por el trabajo realizado. Así es que esperemos aquí que todo salga bien durante este taller. Y naturalmente el informe final, esta presentación, y nosotros quedaremos dispuestos, se publicará en las web oficiales tanto de ustedes como del Ministerio, y esperamos salga todo muy bien. Muchas gracias. Súper, muchas gracias a ti, Rubén. Ahora, siguiendo con el programa del día de hoy, nos va a acompañar la doctora Josefa Ibaceta, gerente general de SID, junto a Sebastián Álvarez, gerente de ingeniería de SID, para contarnos un poco acerca de SID, que es el desarrollador de este estudio, y posteriormente los resultados de todo esto, que es lo que vinieron a ver. Adelante, Josefa y Sebastián. Muchísimas gracias, Constanza, por la introducción. Entonces, ahora damos inicio al estudio, a la presentación de nuestros resultados finales sobre la cadena de valor del hidrógeno renovable en Chile. Nosotros somos ESID, hacemos ingeniería, ciencia y capacitaciones para proyectos de hidrógeno y derivados, principalmente en Chile, con enfoque en Latinoamérica. Nuestro ideal es poder cubrir un poco las brechas que hoy día están en la etapa de desarrollo de este mercado, que están efectivamente en esta etapa emergente de desarrollo a través de nuestros 3 pilares. Y para presentarles un poco del equipo que desarrolló este estudio, está nuestra jefa de proyecto, Karin von Osten, además de nuestro especialista en hidrógeno, Sebastián Álvarez, quien les habla, Josefa Ibaceta, y nuestros ingenieros de proyecto, Constanza Mendoza y Gonzalo Garretón, además de nuestra diseñadora gráfica, Marcela Araneda. Como explicarles un poco de por qué somos nosotros y qué estamos haciendo y por qué hicimos este estudio. Nosotros, dentro de lo que estamos viendo en el mercado, hemos identificado que hay efectivamente partes de la cadena de valor que están faltando dentro de esta línea, y nosotros dentro de esta identificación hemos visto varias áreas dentro de la que identificamos nuestros servicios. Por ejemplo, en ingeniería estamos viendo la parte de consultoría y asesoría externa. Hemos visto bastantes asesorías y elaboraciones de la carpeta para el proyecto especial SEC, y hoy día también para la inscripción de plantas y también para los terceros verificadores dentro de su operación. Vemos toda la parte de reconversión laboral y especialización a través de capacitaciones. Y finalmente, y donde se enmarca este estudio, vemos estudios habilitantes para el desarrollo del mercado, como por ejemplo oportunidades de negocios, estados del arte, capital humano, además de otras líneas de investigación y desarrollo para proyectos y financiamiento público. Hoy a la fecha llevamos más de 16 proyectos, donde los más destacados son efectivamente el estudio de proveedores de la industria de hidrógeno renovable para ACCID y el Ministerio de Energía, además de otros como la contraparte técnica de estudio de descarbonización naval de la Armada y otras asesorías técnicas de plantas específicas para megas y gigaproyectos. Ahora, directamente dentro de este estudio. Los objetivos del estudio son
identificar, categorizar y caracterizar a los proveedores de las soluciones asociadas a esta cadena de valor en Chile y ver cuáles son estas necesidades de soluciones en los periodos 2025-2040. Es decir, tomamos toda la cadena de valor, vemos quiénes tienen que contribuir o formar parte de cada uno de los distintos elementos que componen esta cadena y ver quiénes están hoy día y quiénes se necesitan para el futuro. Entonces podemos identificar cuáles son las políticas públicas dentro de esto que podrían incentivar esto a través de la identificación de brechas y posibles soluciones. Entonces esto se divide en 5 objetivos específicos. Primero, como les contaba, identificar y caracterizar esta cadena de valor y logística en 5 valles de hidrógeno. Después de esto, hacer esta proyección con las demandas de las necesidades de las soluciones hacia el 2025-2040. Luego de eso, tenemos que formar una base de datos de proveedores, tanto de un levantamiento sistemático como de participación pública del mercado, y caracterizar y clasificar todos estos actores para ver quiénes son los que efectivamente están hoy en día. Y con lo que hay hoy día respecto a lo que se necesita, podemos encontrar cuáles son esas brechas de las necesidades actuales y futuras, además de otras identificaciones de mercados similares o extranjeros. Finalmente, vamos a elaborar estas propuestas dirigidas a abordar las brechas. Entonces, ¿cómo se ve esto en distintas partes? Primero, hicimos una recopilación de antecedentes a través de estudios y reportes, proyectos de hidrógeno verde en Chile, hicimos el catastro de cuántos proyectos hay, en qué estado están, identificamos distintas características de aquellos proyectos para poder identificarlos regionalmente, además de encuestas y mesas de trabajo para levantar no solamente distintos proveedores para la cadena de valor, sino también para enriquecer el desarrollo de tanto la propuesta de la cadena como de la identificación de brechas y soluciones. Una vez que teníamos todo esto, podemos identificar la cadena. Luego de eso, una vez que tenemos la cadena, tomamos esta base de datos, las proyecciones, identificamos cuáles son los hubs internacionales que podrían ser similares a los nuestros y finalmente, en el mismo mercado, dentro del mismo Chile, ¿qué otras soluciones han habido que tienen características similares a lo que nosotros estamos hoy día en el hidrógeno? Entonces, con todo esto ya podemos tener nuestros productos finales, que por una parte es la cadena de la propuesta de valor, y finalmente los productos de la identificación y análisis de brechas y las soluciones para ellas. Entonces, en los antecedentes. Primero vamos a partir viendo qué es un hub de hidrógeno. De partida, hay muchas definiciones para todo lo que es un hub tanto a nivel nacional como internacional, y hay otros conceptos alrededor de ello. También han escuchado probablemente un valle de hidrógeno, hay clusters, hay muchas de estas definiciones. Pero dentro de todo se relacionan dentro de un mismo parámetro, que son ecosistemas que utilizan la cadena de valor dentro de esto y que ojalá tienen como considerado todos los elementos dentro de ella para hacer distintas ventajas, como por ejemplo agrupación de demanda, encadenamiento productivo, sino cosa que se puedan apoyar dentro de una misma zona varios proyectos de hidrógeno y que este englobe toda esta cadena de valor con fin de ya sea bajar costos o de facilitar algún tipo de gestión administrativa que se necesite para su concepción. Y esto puede ser directamente en algún gran megaproyecto que considere bastantes pequeños proyectos pequeños o quizás de otras empresas dentro del mismo territorio, o ya de organizaciones público-privadas que puedan hacer este conglomerado. Entonces, hay varias definiciones, esto varía más o menos entre de región a región incluso, pero la esencia es la misma, es este ecosistema que considera la producción, distribución, utilización, innovación e incluso la exportación de hidrógeno dentro de un mismo sector. Hoy día en Chile estamos considerando 5 hubs para el estudio, lo cual no quita que hayan que se puedan hacer otros y tampoco implica que estos hubs estén completamente desarrollados, sino que son zonas con potencial de agrupar distintos proyectos para el desarrollo del hidrógeno local. ¿Cómo se ve eso en cifras? Eso en realidad nos lleva a que estas regiones que estamos identificando son las que tienen la mayor cantidad de proyectos.
Y hoy día, según nuestro catastro que culminamos más o menos de octubre del año pasado, identificamos 103 proyectos de hidrógeno renovable anunciados en Chile con distintas etapas de desarrollo, siendo la mayor concentración, como claramente esperan escuchar, en Antofagasta y Magallanes y la Antártica chilena, con aproximadamente 30 proyectos cada uno y capacidades de más de 10 y 20 gigas respectivamente. Además de ellos, y ya siendo un poco, incluso menos de la mitad, está la región metropolitana con 13 proyectos y ya aún más bajo está la región de Valparaíso y Biobío, ambas con 6-7 proyectos. El resto de Chile también tiene otros proyectos. También es importante identificar que estos clústeres pueden estar también agrupados dentro de regiones cercanas. Por lo tanto, también identificamos que el resto de las regiones hoy día están desarrollando de 1 a 4 proyectos, dependiendo las ventajas también de los recursos renovables que están en la zona y las facilidades para instalar dichos proyectos. Ahora, una vez que tenemos este catastro de proyectos, podemos identificar para estas regiones clave según distintas características de ellos. Cosa de que eventualmente, cuando les presentemos la identificación de hubs internacionales, podremos hacer una identificación según región de quién es la que tiene características más similares. Entonces, partimos según la fuente de energía. En la fuente de energía tenemos que tanto la región de Antofagasta como la metropolitana prima la energía solar para la conexión directa, mientras que en la región de Magallanes tenemos energía eólica. Tanto para la región de Valparaíso como de Biobío no se sabe también todavía cuáles son las fuentes de energía que van a utilizar, o al menos no están públicamente identificadas, y también se identifica que en Valparaíso varios de los proyectos van a estar conectados directamente a la red, lo cual también responde un poco a esta necesidad de energía más constante para el desarrollo de proyectos, que en Valparaíso tal vez no tiene la misma cantidad de recursos y se va dentro de esta línea. Mientras que, por ejemplo, Biobío, por otro lado, está predominante un mix energético solar eólico que también responde un poco a las características regionales. Creo que es importante destacar aquí que varios de los proyectos, aproximadamente un 20% por región, todavía no identifica, al menos públicamente, cuál es la fuente de energía que van a utilizar, lo cual nos lleva a concluir de que varios de los proyectos anunciados todavía están en una etapa bastante prematura. Dentro de esa misma línea, y como haciendo el mismo símil, varios de los proyectos están identificando que su producto final va a ser hidrógeno, independiente que la región de Magallanes ya está bastante definida con productos como amoníaco e e-fuels. Sin embargo, varios de los proyectos, particularmente en Antofagasta, deberían estar como apuntando hacia la exportación. Y siendo estos proyectos de exportación, el producto final no va a ser hidrógeno, probablemente debido a su dificultad de distribución por vía marítima. Por lo tanto, también nos está indicando dentro de esta línea que los proyectos, al menos de la forma con información pública anunciada, de Magallanes están más adelantados que los proyectos que están en Antofagasta. Mientras que todos los proyectos de Valparaíso, Metropolitana y Biobío de la zona central, produciendo hidrógeno, están siendo más directos para las aplicaciones. Y eso también se ve dentro de este gráfico, donde pueden identificar que la mayoría de los proyectos que están dentro de las regiones de Antofagasta y Magallanes son de producción neta con fines de exportación, mientras que los proyectos de la zona central están pensados para aplicación directamente o tienen autoabastecimiento, por lo tanto tienen ambas de producción y aplicación. Entonces, ¿cuál es la cadena de valor después de todo lo que identificamos de las líneas? Esta cadena de valor es un poco diferente a la cadena de valor que se propone para proyectos de producción o para la identificación de otros tipos de enfoques. Este enfoque de proveedores lo que busca es encontrar quiénes van a proveer, ya sea bienes o servicios,
dentro del desarrollo del mercado del hidrógeno. Por lo tanto, la etapa de desarrollo de proyectos está abarcada en el primer eslabón de desarrollo, que tiene distintos actores dentro de esto. Por ejemplo, están los desarrolladores, está la etapa de ingeniería, la etapa legal, estudios, gestión de permisos, financiamiento, ciencia y capacitaciones y certificación. Y podrán darse cuenta dentro de esto mismo que este mismo eslabón tiene más distribución, por decirlo de algún modo, de sus categorías que el resto, lo cual también está acorde con el estado de desarrollo del mercado actual, en el que efectivamente la etapa de desarrollo está más, bueno, valga la redundancia, desarrollada. Por otra parte, tenemos el resto de los eslabones que son ya sea para distintas etapas, como para la construcción u operación de proyectos, como por ejemplo infraestructura, insumos y producción y acondicionamiento. Dentro de esto podemos ver que varias de las categorías de estos eslabones no son específicos para el hidrógeno como sí podrían serlo los desarrolladores de proyectos de hidrógeno, sino que son proveedores de servicios transversales a otros mercados, como por ejemplo obras civiles, como las redes de transmisión eléctrica, toda la parte de montaje e integración, que podrían llegar a ser no tan específicos, lo que implica que dentro de esto solamente se necesitaría una reconversión laboral menor si es que es necesaria para poder implementar. Cuando hablamos de insumos, estamos hablando específicamente de qué es lo que se necesita para la operación de las plantas. Entonces, una planta de hidrógeno o derivados necesita por una parte electricidad y agua, por lo tanto tenemos las primeras líneas de generación eléctrica y purificación y distribución de agua. Para hacer derivados necesitamos dióxido de carbono y nitrógeno. Y finalmente necesitamos otros insumos para el desarrollo de la planta, como por ejemplo el mismo nitrógeno, pero ya para la operación en refrigeración necesitamos quizás algunos químicos para los electrolizadores alcalinos, entre otros tipos de insumos. Después de eso tenemos producción y acondicionamiento, que habla de las plantas específicas de esta producción. Entonces serían cuáles son los bienes y servicios, por ejemplo, para las plantas de hidrógeno. Y ahí tenemos ya directamente la venta de electrolizadores, como el servicio de mantención de planta y otros asociados a ese tipo de plantas. Entonces, si tienen que hacer estudios o esta línea, va en la parte de desarrollo de estudios, pero ya la operación y la mantención de estas y la venta de los equipos asociados viene asociado en este eslabón. En almacenamiento y transporte tenemos el movimiento del hidrógeno. Y ahí, por ejemplo, tenemos, bueno, el movimiento y el almacenamiento. Entonces tenemos por una parte los estanques, que en este caso son estacionarios, y los estanques móviles están dentro de los transportes en sí. Por lo tanto, tenemos los tube trailers para los estanques móviles que se transportan en camiones, y tenemos también el transporte en embarcaciones, pensando ya la exportación, y finalmente gasoductos y otros tipos de transporte. Estamos aquí en esta línea, los gasoductos dentro de este eslabón no están pensados en el piping interno de la planta, sino en los gasoductos como medio de transporte hacia otros clientes finales o intermediarios. Y otros tipos de transporte está particularmente enfocado a los otros, digamos, sustancias químicas a los que se puede transformar el hidrógeno para ser transportado, como por ejemplo podría ser un transporte en amoníaco o también los portadores orgánicos de carga. Entonces, otros tipos de transporte que hoy día tal vez no son tan maduros en el mercado, pero que puede que tengan un movimiento más grande en el futuro, van dentro de esta categoría. Y finalmente, ya para no extendernos tanto dentro de la cadena de valor, están las aplicaciones y consumo, donde se destacan las principales aplicaciones que podrían quedar dentro del mercado, al menos el chileno, donde estamos identificando electromovilidad como uno de los grandes sectores, incluyendo sus estaciones de repostaje, materia prima para la industria química, aceros u otras, generación de electricidad estacionaria, particularmente para sectores de difícil electrificación, como por ejemplo zonas aisladas, blending, que es el caso de la inserción dentro, por ejemplo, de tuberías de gas natural, generación de calor y finalmente otras aplicaciones varias, como por ejemplo la creación de fertilizantes.
Ahora un poco, ya que tenemos toda la categorización, bajemos esto a la base de datos. Ya sabemos qué es lo que estamos buscando, ahora cuántos hay y dónde están. Nosotros hicimos esto a través de dos metodologías. Una fue el levantamiento sistemático de información a través de las fuentes públicas, basándonos en un criterio de interés declarado o participación directa. Es decir, empresas que tenían información disponible sobre que ya estaban realizando proyectos o que dentro de sus hojas de ruta planeaban producir o participar del mercado, y finalmente el interés declarado que, bueno, dentro de esta misma línea, que todavía tal vez no los tienen directo, pero sí un potencial idea. ¿Dónde se vio particularmente esto? Cuando hicimos una encuesta pública en la que le dimos la opción a la gente que ya no estaba participando a declarar su interés. Dentro de esto, nosotros levantamos 107 proveedores a nivel nacional que ya participaban o podrían participar dentro de las distintas categorías de la cadena de valor, de los cuales y otros 150 que levantamos identificando a través de proyectos y otras iniciativas que hoy día están en proceso. Quiero destacar un poco hacia la izquierda que gran parte de todos estos proveedores tienen sede o casa matriz en la región metropolitana, como pueden ver en el gráfico. De estos aproximadamente 200, varios de ellos tienen proyectos en las regiones, pero al ser, por ejemplo, empresas internacionales, su casa matriz está en la región metropolitana, o directamente empresas de gran ingeniería o de este estilo que tienen sede en la región. Sin embargo, eso no implica que otras regiones no tengan proyectos y proveedores, por lo tanto también se hizo un levantamiento y se encontraron algunos, aunque claramente esto podría estar más identificado. Por lo tanto, dentro de esta línea y considerando que nos faltó un poco conocer más la realidad regional, tomamos este levantamiento y esta distribución para el caso país. Por lo tanto, los análisis posteriores que vienen en este estudio son todos hacia el desarrollo país. Un poco hacia la derecha en el gráfico pueden encontrar cómo se distribuyen dentro de estas principales eslabones las categorías de los proveedores. Entonces, por ejemplo, uno puede ver que, como bien les comentaba anteriormente, el mercado, como está en su fase de desarrollo, la mayor parte de los proveedores están en el eslabón de desarrollo, lo cual era bastante esperable. Sin embargo, también proveedores de distintos eslabones de etapas posteriores, por ejemplo, de infraestructura o de insumos, ya tienen interés en participar o ya están participando dentro de ello. Por lo tanto, existen, se han identificado, pero todavía como no se han desarrollado los proyectos a este estilo, es probable que muchos de los proveedores que tengamos potenciales no estén demostrando interés o que no sepan que pueden participar porque efectivamente no está en ese estado el mercado actual. Otro detalle que es importante decir es que gran parte de los proveedores que estaban en la región metropolitana y en particular de todo el resto del país indicaban que independiente de la región en la que estuvieran, ellos podían ofrecer servicios y bienes para todo el territorio nacional. Por lo tanto, independiente de que esto se pudiera, las regiones van a, de todos modos, estar bien proveídas. Quizás esto es un poco lo mismo de lo anterior, pero un poco en detalle, como viendo todas las áreas, y solamente como para mostrar que independiente que por región, o sea, esto ya es a nivel nacional, pero independiente de que por región tengan distinta distribución, a nivel nacional tenemos una homogeneidad en la distribución de proveedores, quizás dentro de los eslabones, quizás haciendo un único hincapié en la sección de insumos, en que la generación eléctrica tiene más proveedores debido a que ya el mercado de las renovables es un mercado establecido en Chile y ellos saben que pueden participar directamente o tienen intenciones de abrirse y expandirse hacia el mercado del hidrógeno, al menos para proveer este servicio. Ahora un poco el ejercicio opuesto fue buscar bienes y servicios internacionales para poder compensar qué es lo que nos falta dentro de la cadena. Y dentro de esto hay una pequeña como identificación que es necesario que hagamos hincapié en que
hay distintos servicios que a nosotros no nos sirven que existan en el extranjero. Por ejemplo, si hay distribución de agua, a nosotros no nos interesa mucho que haya distribución de agua en Europa si la necesitamos aquí. Por lo tanto, la distribución que ustedes están viendo tiene que ver más que nada con equipos que puedan ser importados. Y por ello se destaca el hidrógeno, porque dentro de todas las cosas que tenemos, lo que más nos está faltando hoy en día son equipos especializados, tales como los electrolizadores o, por ejemplo, la parte de electromovilidad. Y ya llegamos a esta última parte de proyecciones en la que quisiera un poco explicar la metodología, aunque fue un poco extensa, pero en particular nosotros lo que hicimos fue distribuir los proyectos en pequeños, medianos y grandes, dividiendo esto de 1 a 100 megas, y donde tomamos la distribución actual de los proyectos que hay hoy en día. Luego de eso vimos cuáles son los proyectos que están, cuál fue la tasa de crecimiento de los proyectos de los últimos 4 años y tomamos esta misma distribución y la proyectamos en el tiempo. Por lo tanto, es simplemente lo mismo que tenemos ahora repetido hacia arriba acumuladamente. Luego de eso hicimos un ajuste por viabilidad donde tomamos 3 escenarios, pesimista, moderado y optimista, donde el pesimista es un 15% de los proyectos anunciados que llegan a concretarse, o es decir, pasan a la etapa de decisión final de inversión, que está un poco relacionada a la cantidad de proyectos de hidrógeno en Estados Unidos, que es un mercado ya bastante desarrollado, que han logrado llegar, mientras que el 40% optimista hace referencia al mercado de las energías renovables a nivel mundial, donde los proyectos de más de un giga que han llegado a concretarse son aproximadamente el 40%, lo cual es bastante esperanzador en un mercado maduro, sostenible, con características similares al nuestro actual. Y ya esto en números y un poco la distribución simplemente implica que al 2040 de los proyectos anunciados estamos esperando que se concreten entre 40 y 160 proyectos distribuidos dependiendo y si ven en el gráfico de la izquierda, dependiendo el tiempo y el año, en qué etapa del mercado nos vamos a encontrar, donde pueden ver que en aproximadamente 2027, 2028 ya deberían empezar algunos proyectos a entrar en operación y cambiar un poco el escenario, según las informaciones anunciadas. Haciendo este mismo análisis, pero por potencia instalada de proyectos, tenemos una potencia entre los 40 y los 110 gigawatts, donde la meta de la Estrategia Nacional del 2020 hablaba de 158 gigas al 2050, que en verdad que estrictamente hablando, hablaban de 25 millones de toneladas, pero en electrólisis son 160 gigas, lo cual implica, si hacemos una proyección lineal, que al 2040 íbamos a necesitar 28 gigas. Y estos 28 gigas es un 10% de los proyectos anunciados en la proyección, por lo tanto es aún más bajo que nuestro caso pesimista. Lo que significa, en otras palabras, que independiente de que nosotros lleguemos a cumplir este escenario pesimista de un mercado de hidrógeno con características similares, de todos modos estamos cumpliendo las metas nacionales, lo cual es bastante alentador. Y ya por último, cómo eso se relaciona con otras proyecciones, nosotros tenemos aquí presente en el gráfico de la izquierda las proyecciones del Banco Central, donde ellos ponen incluso una meta más baja, donde al 2040 solo el 6% de nuestra proyección, es decir, el 15,5 gigawatts, estarían siendo producidos para distintas finalidades. Ellos aquí lo dividen en exportación, transporte, minería e industria. Ahora los dejo con Sebastián. Muchas gracias por su atención. Bueno, hola a todos y todas. Gracias, Josefa. Antes de continuar con los resultados del estudio, les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas en los comentarios de YouTube y al final tendremos una sección en la que podemos responder las principales dudas que tengan. ¿Okay? Para continuar, luego de las proyecciones, que son un insumo más para la detección de brechas,
Continuamos con la identificación de otros tipos de mercados o referencias en las que podemos ver tanto brechas como oportunidades o ejemplos que podemos copiar para el desarrollo de nuestra industria. Lo primero son los mercados símiles, que como dijo bien Josefa al comienzo, ya existe experiencia, hay un antecedente claro de ciertos mercados que tienen elementos comunes tecnológicos a la cadena del hidrógeno o de desarrollo de mercado y complejidad en su propio crecimiento. Esto debido al desarrollo tanto de políticas públicas, de regulaciones nuevas o del uso de tecnologías carbono neutrales que vienen a entrar en competencia con combustibles tradicionales o tecnologías más tradicionales también. ¿Cuáles son estos rubros? Son 4, comenzando por las energías renovables no convencionales, que claramente participan en la cadena de valor del hidrógeno, donde miramos distintos puntos en común que pueden servir de referencia. Marco regulatorio y políticas públicas, tanto en su propuesta de desarrollo como en los resultados que estos han tenido. Inversión y desarrollo de proyectos a nivel nacional e internacional. Es un claro ejemplo los gigaproyectos renovables, de cómo podemos incentivar la inversión extranjera, de cómo podemos apalancar inversión nacional con incentivos, y esto es también un buen indicio para la industria del hidrógeno. La participación de empresas nacionales e internacionales, que es algo muy específico de este estudio, cómo se fueron creando proveedores para proveer elementos tales como paneles solares, turbinas eólicos, o servicios alrededor de estos, tales como instalación y mantenimiento. Y por último, por supuesto, los desafíos y oportunidades específicos. La siguiente es el biogás, donde tenemos una especificación más en la tecnología y en la seguridad. El hidrógeno es un gas, el biogás también, y hay muchos elementos en comunes, tales como el desarrollo de capital humano, de gente con experiencia para instalar, mantener, para dar respuesta frente a emergencias, entre otros. Aquí observamos muchas iniciativas privadas en el desarrollo del biogás, así como también oportunidades de cofinanciamiento estatal o internacional. Ya, por supuesto, también observamos políticas de marco regulatorio, así como los beneficios ambientales y económicos, que son un factor bastante en común con una industria como la del hidrógeno y sus derivados. El siguiente mercado es la electromovilidad, que tiene la particularidad de concentrarse no tanto en la generación de un combustible, como es en este caso la gran mayoría de hidrógeno y derivados, sino en la aplicación. Ya, la electromovilidad puede ser directamente una aplicación para el mercado del hidrógeno con celdas de combustible, pero tenemos toda la rama paralela de la electromovilidad con baterías, que no es directamente relacionada con el hidrógeno, pero sí tiene estas similaridades, que pudimos observar y utilizar de referencia la Estrategia Nacional de Electromovilidad, la cual sale algunos años antes de la de hidrógeno, pero digamos, van en paralelo y se complementan de cierta manera. Lo que ha sido la inversión en infraestructura y proyectos, pensando también que una red de cargadores para vehículos eléctricos es equivalente a una red de cargadores para vehículos a hidrógeno. Por lo tanto, podemos absorber ciertas iniciativas, tomar lecciones aprendidas y utilizarlas en el desarrollo del mercado de vehículos a hidrógeno. También observamos acuerdos público-privados que han sido un pilar fundamental para la electromovilidad y también lo está haciendo para el hidrógeno. El desarrollo de la industria nacional, tanto en capital humano, en proveedores y servicios que han ido surgiendo en los últimos años, que se han consolidado y establecido, y en los incentivos y regulaciones en mercados sobre todo que tienen que ver mucho con la homologación, con traer tecnología extranjera, validarla localmente en cuanto a seguridad, mercado y su distribución para el uso y la adopción masiva de ellas. ¿Okay? Finalmente, tenemos la industria del gas natural líquido, que principalmente podemos observar una similaridad en cuanto a las escalas esperadas, al manejo de grandes volúmenes de sustancias potencialmente peligrosas, de sustancia que también es un combustible en la misma categoría, y que por lo tanto requiere de una infraestructura y de tecnología asociada bastante similar o al menos comparable. Dentro de esto observamos el desarrollo de terminales de regasificación, que puede ser un elemento común al transporte de hidrógeno líquido o al uso de derivados del hidrógeno,
También la consolidación de principales proveedores y empresas en un mercado que es intensivo en cuanto a inversión, en cuanto al volumen de las empresas que deben crearse, para lo que es principalmente la exportación de hidrógeno derivados, la producción a grandes volúmenes. Y finalmente también todo lo que tiene que ver con importación, en nuestro caso, del gas natural líquido, pero que podemos comparar y usar de referencia para la exportación de hidrógeno o combustibles derivados. Otro elemento de comparación importante son los hubs internacionales, ¿ya? De los cuales, como se conversó al principio, fuimos a ver dónde había características similares y qué desafíos y oportunidades se presentaban. Como pueden observar en el mapa, levantamos varios hubs en distintos puntos del mundo, principalmente concentrados en Europa, en distintos estados de desarrollo, con distintas características e incluso con distintas definiciones como hub. Lo que más nos interesaba era ver características similares, y en eso destacamos dos, como pueden observar en la tabla de abajo: el puerto de Rotterdam y Pilbara Valley en Australia, siendo el primero de los Países Bajos un hub con características bastante similares a lo que es nuestro hub de Magallanes, con una principal energía de producción, fuente primaria, la energía eólica, y con un propósito de importación-exportación. Y por esto mismo también de la utilización y producción de combustibles derivados del hidrógeno y no solamente hidrógeno, ¿ya? Además, contamos con la presencia en la industria química y refinerías, todo esto muy similar a Magallanes. El segundo, Pilbara Valley, en Australia, podemos observar que su principal fuente de energía es la solar y también tiene como propósito la exportación o el uso interno de hidrógeno y amoníaco, muy similar a lo que está ocurriendo en el hub de Antofagasta. En este caso particular es mucho más fuerte la existencia de aplicaciones locales y la fuerte presencia de industrias como la minería, ya que, por supuesto, es una de las características principales de nuestro país y del hub de Antofagasta. A grandes rasgos, observamos, no solamente en estos dos, sino en todos los hubs estudiados, desafíos comunes aplicables a todos los hubs de Chile y algunos específicos a cada uno. Podemos destacar los altos costos iniciales, tanto en infraestructura como en el desarrollo de proyectos de generación y aplicación, la incertidumbre regulatoria y la necesidad de establecer un marco regulatorio robusto para este tipo de hubs, las competencias en el mercado, tanto en capital humano como, de nuevo, proveedores de bienes y servicios capaces de levantar estos proyectos, mantenerlos, etcétera. Y uno de los factores principales que se repite a nivel mundial hoy día es la demanda incierta, siendo que los hubs buscan agrupar oferta y demanda en algunos casos, aún no está claro, aún las principales actividades de consumo no están consolidadas dentro de este mercado y viene a ser una de las brechas más importantes. Dentro de las oportunidades observadas, aquellas más destacables son la infraestructura habilitante existente. Vimos en varios casos que debido a las industrias preexistentes geográficamente donde estarían estos hubs, existe infraestructura que podemos reutilizar, mejorar o ampliar para la creación de estos hubs. En muchos casos, gasoductos, refinerías o infraestructura derechamente tales como torres de enfriamiento, caminos, puertos, que podemos adaptar y utilizar para estos nuevos mercados, así como la actividad económica relacionada, el mismo personal que trabaja en refinería o en minería, que está acostumbrado a hacer proyectos, a trabajar en ingeniería o directamente con gases, con químicos que son similares a esta nueva industria. Lo siguiente es la demanda local, entre comillas, asegurada, que es una de las razones principales por la creación de hubs que hacen conversar oferta y demanda, situándose en lugares que tienen un potencial de consumo importante, como es industrias mineras, refinería, industria química, y también por la facilidad que esto presta para, el último punto, el desarrollo de incentivos, tanto incentivos económicos, regulatorios, de descarbonización incluso de estas mismas industrias, y esto a nivel gubernamental en cada uno de los países respectivos, a nivel internacional e incluso a nivel internacional colaborativo, como se da mucho en la Unión Europea, ¿ya? Esto va todo muy de la mano con las metas de descarbonización
Estos hubs vienen a atacar en muchos casos procesos que buscan descarbonizarse. A continuación, para unir un poco todo esto, vamos a ver lo que es soluciones con poco o nula oferta. ¿Ya? Esto lo hicimos mediante una estimación cuya metodología fue el análisis multicriterio, tomando la información que ya hemos visto hasta ahora para proyectar la demanda a nuestro año objetivo 2040 versus la oferta actual, resultado de las bases de datos de proveedores por eslabón y categoría identificados previamente. Entonces, este ejercicio viene a ser un insumo más, no hay que tomárselo como un absoluto. Por supuesto, también hay números que dan resultados esperados y números que no tanto, pero lo tomamos como un insumo con todo lo anterior para la identificación de brechas y la propuesta de soluciones para dichas brechas. ¿Ya? Esto se determina finalmente con un cruce entre la oferta y la demanda, con un porcentaje representativo de cuántas empresas hay hoy que pueden dar solución a lo que vamos a necesitar en el futuro. Por lo tanto, mientras más bajo este porcentaje y nos quedamos con menos de un 30%, identificamos como aquellas con poca oferta. La verdad, no hay ninguna que tuviera nula oferta, pero con poca oferta hoy para lo que queremos lograr mañana y por lo tanto requiere acciones de crecimiento, de expansión y de consolidación. Los resultados de este análisis, como pueden observar en la tabla, son el número de proveedores existentes oferta 2024 versus el número esperado de oferta de empresas o proveedores de bienes y servicios a 2040. Esto, por si acaso, tiene en consideración cuántas empresas se necesitan por proyecto, así como también cuántos proyectos pueden abordar las empresas, teniendo en cuenta que existen empresas pequeñas, medianas y grandes, que sobre todo algunos de los tipos de servicio se prestan para que se creen nuevas empresas, que por supuesto en general van a partir desde una categoría más pequeña. Por lo tanto, depende de cada una de estas categorías y del tipo de actividad, si la empresa puede tomar un proyecto simultáneamente, 5 proyectos simultáneamente, o si es un proveedor de piezas y partes muy específicas, puede proveer a 30 proyectos simultáneamente. ¿Ya? Bien. Podemos observar de estos resultados que las categorías con menor oferta son certificación, gestión de permisos, redes de transmisión eléctrica, nitrógeno. Recuerden que este nitrógeno es generación de nitrógeno en grandes cantidades para producción de amoníaco, otros insumos, tales como nitrógeno de procesos o otros elementos menores dentro de plantas de producción o de aplicaciones, estanques estacionarios y gasoductos y otros tipos de transporte. Nos vamos a quedar con estas categorías como elemento a priorizar dentro del análisis y dentro de la detección de brechas y oportunidades. Entonces, ahora sí, después de los antecedentes y del análisis hasta el momento, dentro de este estudio vamos a proponer aquellas brechas a las que hay que buscar luego la solución y proponer, por supuesto, también una solución acorde. Partimos por identificar dos categorías: las brechas de proveedores y las brechas de mercado. El objetivo de este estudio estaba enfocado en proveedores de bienes y servicios, por lo tanto nos concentramos en las 3 de la izquierda, pero no podemos ignorar que tanto en las mesas de trabajo, en la encuesta y por supuesto en el análisis de hubs, mercados símiles, existe esta otra categoría de brechas de mercado que son transversales y comunes y que por supuesto también afectan indirectamente el desarrollo de los proveedores de bienes y servicios. Entonces, comenzando por las brechas de mercado, podemos observar los altos costos iniciales propios de tecnologías incipientes, que todavía tienen un largo recorrido para ir bajando los precios y consolidando las necesidades del mercado. Sobre todo pensando en que la industria del hidrógeno obedece a la necesidad de descarbonización y no necesariamente a una oportunidad de mercado directa en un comienzo. ¿Ya? La segunda es la incertidumbre regulatoria.
que también, como vimos en mercados símiles, tiene bastantes es transversalidad con uso de tecnologías con combustibles, con sustancias peligrosas, inflamables, explosivas, etcétera. Queremos que esta sea una industria segura, bien regulada y también en el mercado, en lo que es la transacción de estos productos y bienes y servicios. El tercero es la demanda incierta. Como lo vimos en los hubs, aun cuando intentamos amarrar oferta y demanda geográficamente, las tecnologías de aplicación, de consumo y que por lo tanto producen la demanda, están en un proceso similar. No están consolidadas, todavía no llegamos a una fase en la que estemos seguros donde el hidrógeno es la mejor alternativa. Por último, la competencia con otras tecnologías. Como lo vimos en el caso de las aplicaciones de electromovilidad, tenemos hidrógeno versus baterías, y en el uso de combustibles tradicionales tenemos el hidrógeno o los derivados del hidrógeno compitiendo con mercados muy consolidados, que si bien tienen problemas como las altas tasas de contaminación, todavía es una alternativa mucho más económica, mucho más segura en cuanto a infraestructura, y eso es la situación con la que tiene que competir el mercado del hidrógeno. ¿Ya? No vamos a entrar más en detalle en estas brechas, es algo que sí ha sido cubierto en otros estudios y que dejamos, por supuesto, también a futuros estudios un análisis en mayor profundidad. Tomando las brechas de proveedores, hay tres categorías grandes: capital humano, tecnología y participación nacional. Siendo la primera muy clara, que es la falta de competencias específicas, tanto de profesionales como de empresas. Esto para abordar las mismas categorías que ya vimos y vamos a identificarlos un poquito más adelante. En cuanto a tecnología, para proveedores aún faltan algunos proveedores, de nuevo, dedicados exclusivamente o, digamos, con un foco en ciertas tecnologías. Si bien puede existir reconversión, es necesario consolidar la experiencia de ellos para que a su vez también se expandan al mercado. Esto también se ve reflejado en la última, que es participación nacional, donde tenemos dos subcategorías: el desconocimiento del rol potencial en la cadena de valor de ciertos proveedores, por ejemplo, aquellos de mercados símiles que pueden abordar un eslabón de la cadena de valor. Ejemplo, las energías renovables, que sí tienen una visión mucho más clara de la industria del hidrógeno, pero no así, otro ejemplo, industrias que pueden proveer tuberías o empresas que pueden proveer servicios de montaje, de mantenimiento, que tal vez hoy día lo hacen para otras industrias y tienen las capacidades, pero no se han dado cuenta o no están mirando directamente la industria del hidrógeno. La segunda es para aquellas que sí se dan cuenta y tienen interés en la industria del hidrógeno, pero existen barreras de entradas para empresas locales, ya sea por los altos costos de adaptarse al uso con hidrógeno, ya sea por los materiales, por capacitación de sus propios profesionales o por traer equipamiento desde el extranjero. Existe una barrera de entrada importante para que empresas locales, sobre todo regionales, puedan entrar a esta industria. Entonces, en base a esto, ¿cuáles son las soluciones propuestas? En primer lugar, para falta de competencias específicas relacionadas con el capital humano, tenemos la capacitación de personal técnico y universitario, lo que viene siendo bastante lógico. Al ir un poco más allá y buscar en los hubs, digamos, en los ejemplos de hubs internacionales o en experiencias en mercados símiles, podemos sacar algunas medidas un poco más concretas. Algunas de ellas son el matchmaking y networking internacional, entendiendo que tenemos que traer experiencia o equipamiento desde mercados internacionales más consolidados, como son Europa, China, Japón, etcétera. Y en esto podemos hacer iniciativas bastante concretas, algunas que ya se han visto, pero que se pueden incentivar con los eslabones específicos a los que esto podría abordar. Luego tenemos la difusión del mercado nacional. Nuevamente, esto es algo que ya se hace, no solo para hidrógeno sí hay iniciativas también respecto a esto. ProChile tiene una labor muy importante en esto, pero que se puede incentivar apuntando a aquellos eslabones específicos.
Por último, es la promoción de inversión extranjera, ¿ya? Y la promoción de inversión extranjera se puede hacer de distintas maneras. Vemos incentivos estatales como una posibilidad. Vemos dentro de también un poco colaborando con las anteriores un matchmaking en el que se puede atraer profesionales a capacitar desde el extranjero o llevar profesionales de aquí al extranjero que puedan conversar, que puedan promover la inversión, ya sea en equipamiento, en servicios de gran escala o en la adquisición de combustible, de hidrógeno y sus derivados, mediante la adquisición de proyectos, el desarrollo de proyectos, la inversión parcial en proyectos, etc. Luego, para la siguiente categoría, tecnológica, la falta de proveedores de tecnología dedicados se puede abordar de nuevo de las mismas maneras, específicamente pensando en que en muchos casos vamos a necesitar una colaboración local con internacional. Que proveedores de tecnología como fabricantes de electrolizadores, compresores, etcétera, que no se encuentran en Chile, adquieran un partner local, ya sea para el mantenimiento, para prestar servicios, o directamente como un representante local. Siendo también la tercera opción de esto, que la empresa directamente se instale en nuestro país. Por supuesto, esto requiere de varias condiciones que van a estar en el informe que hemos analizado, pero hay que categorizar y ver cuándo aplica mejor cada una de estas medidas. La segunda medida específica son los instrumentos de fomento a la investigación y desarrollo. Una alternativa de contar con nueva tecnología o tecnología necesaria es traerla desde el extranjero. La segunda es desarrollarla localmente. Esto puede ser gracias al fomento de la investigación y desarrollo en empresas con capacidades que puedan, valga la redundancia, desarrollar elementos asociados a la cadena de valor para luego comercializarlos localmente y ojalá también internacionalmente. ¿Ya? Esto puede ser elementos menores en un principio e ir escalando en complejidad hasta eventualmente Chile poder contar con sus propias marcas de electrolizadores, compresores, procesos específicos como Haber-Bosch, entre otros. La última es la difusión del mercado nacional en instancias internacionales, donde por supuesto la idea, como ya lo mencioné anteriormente, es ir a buscar a estas empresas con capacidades internacionales, presentarles el mercado local y ojalá mediante también con la difusión y los incentivos, traer esa experiencia para consolidar más rápido nuestros mercados. En las siguientes brechas, participación nacional, vemos otro tipo de medidas específicas, tales como charlas, talleres y programas de capacitación locales, ya que se ha observado en mercados similares y también en el hidrógeno, que en muchos casos basta con invitar a proveedores de bienes y servicios regionales, sobre todo, a conocer este nuevo mercado para despertar su apetito de nuevos negocios, de diversificación, para que ellos continúen su capacitación, busquen alternativas, busquen partners internacionales. Esto mismo a través de plataformas de matchmaking nacionales que puedan relacionar, por ejemplo, a las empresas locales, regionales, de servicios con las proveedoras que la mayoría está en Santiago. Entonces, en muchos casos necesitamos un matchmaking desde la capital hacia regiones. Finalmente, estudios habilitantes públicos. Este es el perfecto ejemplo. Hay dudas en cuanto a proveedores locales de si entrar o no a una industria nueva con un nivel de riesgo relativamente alto y ciertos estudios, tanto de mercado, de oportunidades, de nichos específicos que ellos pueden abordar, pueden facilitar y disminuir estas barreras. Continuando con participación nacional, el fomento a la contratación de empresas locales, vamos de nuevo a las regiones, hay medidas muy concretas. Se puede otorgar bonificaciones de puntaje en licitaciones públicas, y esto también tiene mucho que ver con la estrategia nacional, con el rol del Estado dentro de esta nueva industria, y otorgando cierta ventaja competitiva a la industria local nos permite fomentar su desarrollo. También existe la posibilidad de poner criterios de participación en concursos e instrumentos públicos, es decir, que se incentiven las alianzas regionales con internacionales o de la capital para fomentar el desarrollo de estos proveedores específicos.
Luego tenemos la creación de directorios de proveedores locales, cosas que también se encuentran en desarrollo a la fecha en iniciativas como la plataforma web de la Agencia de Sostenibilidad Energética o el mismo directorio que nosotros vamos a entregar al Ministerio de Energía en este estudio. Y la última es el desarrollo de instrumentos financieros para flexibilizar deuda de empresas entrando al rubro o pymes. ¿Ya? Como mencionamos anteriormente, muchas de las empresas que van a entrar a este nuevo mercado están tomando un riesgo importante. Son empresas pequeñas. Nosotros somos un muy buen ejemplo de esto. Somos una empresa creada para abordar las brechas del hidrógeno y derivados. Y por lo tanto también en muchos casos para incentivar el desarrollo de mayor cantidad, mayor especificidad de los servicios de estas empresas, hay que apalancar ese nivel de riesgo con financiamiento o con algún nivel de flexibilidad en la deuda. Finalmente, aterrizando esto un poco a las categorías, vamos a ver algunas específicas que son las que vimos con poco en la oferta, como la certificación, donde esto mismo aplicado se puede ver como la promoción de realización de estudios para establecer el estado de requerimientos de calidad y sostenibilidad exigidos para la comercialización de productos de hidrógeno y derivados, tanto dentro como fuera de Chile. Este es un ejemplo concreto de aplicación de medidas que ya se está haciendo. Existe dentro del plan regulatorio estudios de calidad de combustible de hidrógeno y derivados, pero nos gustaría también incentivar un poco más allá para la exportación internacional, donde está el mayor volumen de interés de producción. Luego tenemos, para la gestión de permisos, la creación de herramientas públicas de identificación de permisos sectoriales, ambientales y mixtos para proyectos. Esto es algo que también tiene iniciativas incipientes. Se han sacado guías de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, de Cernagiomin para la minería, del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, pero nos gustaría ver y proponemos también dentro de esta categoría, desde el sector público, algo un poco más que englobe el desarrollo de proyectos y que le dé mayor certeza a los permisos para las distintas categorías y tipologías de proyecto. Es decir, proyectos de generación de gran escala, que podamos descargar un template de los permisos que se requieren y podamos quizás consultar directamente a las instituciones adecuadas sobre estos mismos permisos. O iniciativas similares que pueden estar en plataformas web, disponibles físicamente o mediante contacto con las instituciones adecuadas. Para redes de transmisión eléctrica, detectamos que si bien se veía como una industria con baja oferta para la industria del hidrógeno, no es una industria que tenga baja oferta en general. Por lo tanto, como dijo Josefa dentro de los criterios, es una industria que existe, pero no tiene interés declarado o participación directa suficiente en el hidrógeno. Entonces, va con la brecha de proveedores nacionales que no conocen lo suficiente esta industria para entrar o que no han entrado por el nivel de riesgo o por falta de conocimientos. Entonces, una propuesta directa es la realización de instancias de divulgación y matchmaking con actuales proveedores de esta categoría. Para insumos, que vemos dos categorías ahí, nitrógeno y otros insumos, también existe un poco de dos cosas. Lo mismo que lo anterior, hay empresas, entonces nos gustaría proponer realización de estudios específicos que involucren a estas empresas con la cadena de valor del hidrógeno y sus derivados para caracterizar sus capacidades de proveer insumos. En muchos casos, y esto es similar a lo que ocurre con el piping, un solo proveedor puede abordar muchos proyectos, porque en general va a proveer un bien, va a proveer un insumo, un gas, o como haciendo el símil con el piping, va a proveer tubería, instrumentación o elementos de pequeño tamaño o de gran tamaño, pero que pueden ser empaquetados en grandes cantidades y proveer a muchos proyectos a la vez. Entonces, al hacer un estudio específico, tomar contacto con estas empresas, podemos aterrizar cuántos son los proyectos que requieren esto, cuál es la capacidad de proveer hoy de ellos o cuál es la necesidad de ellos de reconvertirse, de adquirir nuevos productos para proveer a estos proyectos. Finalmente, para estanques estacionarios y gasoductos, vemos que la brecha en puntual tiene que ver con
la existencia de tecnología nacional, ¿ya? Principalmente para estanques estacionarios. No existe producción local de estanques para hidrógeno y derivados. Hay iniciativas muy incipientes, pero podemos ir a buscar estos productos al extranjero, como mediante instancias de matchmaking, para incentivar la participación de empresas que actualmente no se identifican dentro de este eslabón para nuestro país. Puede ser esto, y por eso dentro de este eslabón, desde afuera, siendo representadas localmente o posicionándose en nuestro país, o la reconversión de metalmecánicas o empresas que fabrican productos que pueden fabricar mediante investigación y desarrollo o en alianza con otras empresas internacionales estanques estacionarios para hidrógeno o sus derivados. Lo mismo aplica para gasoductos. En este caso, matchmaking, porque tenemos empresas que pueden hacer gasoductos, pero que no necesariamente están mirando la industria del hidrógeno y sus derivados, por lo tanto necesitamos incentivar su participación en este mercado. ¿Okay? Finalmente, ahora sí, para ir cerrando el estudio, en base a las brechas identificadas, a las soluciones propuestas y a todos los antecedentes, vamos a terminar con la conclusión, las conclusiones del estudio, de acuerdo a los mismos objetivos que vimos en las diapositivas iniciales. Siendo el primer objetivo la cadena de valor y específica a los hubs regionales, se identificó dentro de este estudio los 5 hubs propuestos desde un principio, se consolidó sus características como hub por la cantidad de proyectos en desarrollo y también por sus características propias, siendo esto Antofagasta y Magallanes como los hubs que priorizan la exportación, Antofagasta el uso minero y en Magallanes la refinería y las industrias locales, Valparaíso como un hub con una característica principalmente de aplicaciones, y dentro de estas aplicaciones también tomando como la principal la electromovilidad y las aplicaciones en puerto, la región metropolitana como aquella con mayor potencial de investigación y desarrollo, la mayor presencia de instituciones académicas, pero también como un hub característico de aplicaciones también y de transporte y electromovilidad con hidrógeno. ¿Ya? Luego, Biobío para aplicaciones industriales. Biobío tiene una fuerte presencia de industrias con potencial de consumo, como son la industria química, tenemos cerca las industrias papeleras y tenemos otras varias más que pueden beneficiarse de combustibles carbono neutrales, o al revés, que la industria del hidrógeno puede beneficiarse de los insumos tales como la presencia de dióxido de carbono. Para el segundo objetivo específico, demanda actual y proyectada, en este estudio se realizaron las proyecciones que pudimos ver en la presentación y vimos la predominancia de actividades relacionadas con el desarrollo hasta 2028. Por lo tanto, también las brechas que abordamos debieran ir evolucionando junto al mercado y deberíamos ir anticipándonos al desarrollo de este mercado, entrando fuerte la fase de construcción de proyectos entre 2028 y 2035 y la operación a partir de 2035 como fases predominantes. ¿Ya? Además, como pudimos ver, estimamos entre 60 y 160 proyectos viables, concretados, que pasan la fase de estudios iniciales a 2040, con una potencia instalada entre 40 y 110 gigawatts de electrólisis, ¿ya? Reflejando un crecimiento sostenido que a la fecha y del análisis que hicimos se ha mantenido desde que comenzó el desarrollo de la industria del hidrógeno verde, con un crecimiento constante que a la fecha no se ha detenido, y por lo tanto también esperamos que no se detenga por el momento y se vaya estabilizando con el tiempo. ¿Ya? Para el objetivo específico 3, base de datos de proveedores, esta base de datos quedará en manos del Ministerio de Energía, identificando 253 proveedores de soluciones, bienes y servicios nacionales relacionadas con las distintas categorías y eslabones del hidrógeno y sus derivados, siendo el principal eslabón a la fecha la de desarrollo. ¿Ok? Y también, como lo dijimos anteriormente, concentrada en la región metropolitana. A nivel internacional se observó un enfoque más avanzado tecnológicamente, directamente en equipamiento, concentrado en producción y aplicaciones,
una base de datos bastante extensa de más de 400 empresas, pero enfocada casi siempre en equipamiento, que podemos, mediante las medidas presentadas anteriormente, relacionar con nuestro país, invitar a participar, o cuando vemos más lo que es servicios, ingeniería, o vemos financiamiento o experiencia directamente, podemos invitar mediante matchmaking y varias otras iniciativas a acelerar nuestro propio mercado. Para el objetivo específico 4, identificación y análisis de brecha, ya vimos cuáles eran las brechas principales detectadas, identificamos cuáles eran las categorías con menor oferta actual versus la demanda proyectada, siendo estas, y repito nuevamente, certificación, nitrógeno y otros insumos, y estanques estacionarios y gasoductos y otros tipos de transporte ya con un poco más de oferta. Además, dentro de las brechas más relevantes y más transversales destaca el capital humano, la falta de proveedores dedicados al hidrógeno y sus derivados, que es algo natural de una industria incipiente, pero que debiéramos consolidar para, a su vez, consolidar esta industria. Luego, el desconocimiento del rol en la cadena de valor, sobre todo de industria nacional y de proveedores regionales, y la barrera de entrada de estos mismos actores a este nuevo mercado. Finalmente, el objetivo específico número 5, soluciones propuestas, vimos propuestas específicas por brecha y para las categorías anteriormente mencionadas, tomando también aquellas más importantes y destacando las oportunidades de matchmaking, destacando que existe experiencia internacional, que existe fabricantes, pero también personal muy capacitado, ¿ya? Que podemos traer, no necesariamente perdiendo la oportunidad de que Chile se capacite, de que los profesionales chilenos tomen el liderazgo y la importancia que queremos que tomen en esta nueva industria. Esto también, por supuesto, y destacando la segunda solución específica, la capacitación técnica, tanto para el capital humano, técnico, universitario, si queremos transformarnos en un país que sea exportador de hidrógeno y sus derivados, debemos hacerlo en todas las categorías de la educación y debemos abordar específicamente dentro de esta capacitación, sobre todo en niveles más avanzados, las brechas tecnológicas que hoy son un problema para esta nueva industria. Entonces, con eso cerramos el estudio con estas conclusiones. Y a continuación, bueno, le doy la palabra nuevamente a Constanza para que pasemos a la fase de preguntas. Sí, muchas gracias, Sebastián. Aprovecho de comentarte y comentarles al público también que contamos con un ligero desfase de la transmisión en vivo en la reunión y lo que se está viendo en YouTube. Así que vamos con las preguntas que ya se han hecho hasta el momento en el chat. Andrés pregunta, si la producción en Magallanes y Antofagasta está destinada principalmente a la exportación, ¿cómo afecta esto la disponibilidad de hidrógeno para el mercado nacional, especialmente en transporte? Gracias, Connie. Bueno, primero, no tengan miedo de preguntar, por favor, cualquier duda que tengan, vayan dejándole en los comentarios. Y gracias, Andrés, por tu pregunta. Es una pregunta muy interesante y que creo que al principio de la presentación pudimos ver un poco del estado actual de esto. Vimos que gran parte de los proyectos declaran que van a producir hidrógeno. Ya también comentó Josefa que esto no necesariamente es la realidad, sino más bien es un estado inicial de los proyectos en los que aún no deciden cuál es el combustible o cuál es el producto final que van a entregar a sus clientes. Entonces, ¿cómo afecta la disponibilidad el tema de la exportación y específicamente para transporte? Tiene que ver mucho con esto porque justamente volvemos a una conversación que se ha dado mucho, que es el huevo o la gallina. Estos proyectos están esperando que se defina, o gran parte de estos proyectos, cuáles son las actividades de consumo más predominantes para proponer su producto final. Entonces, en el caso de transporte, al desarrollar las iniciativas de electromovilidad con hidrógeno, vamos a permitir que estos mismos proyectos se aseguren de que pueden ser un proyecto de hidrógeno y proveer a la electromovilidad con hidrógeno
o, y aquí en el fondo tenemos que especular, si es que el transporte se va hacia un combustible derivado del hidrógeno, como es el metanol, como puede ser el diésel sintético u otro, estos proyectos pueden transformarse a lo que necesiten las aplicaciones. Entonces, estamos viendo dos cosas. Uno, que la exportación sigue un camino paralelo. La exportación obedece a grandes volúmenes, pero también hay una incertidumbre en las aplicaciones. Cómo se afectan simultáneamente es algo que está en constante cambio, que es muy dinámico y que tenemos que ir resolviendo a medida que avancen las tecnologías y a medida que tengamos mayores certezas de los nichos con las aplicaciones. ¿Ya? Espero que eso también responda. No podemos dar una aseveración en este momento de qué va a suceder, pero sí podemos observar cómo se va comportando el mercado. Súper. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Andrés, por la pregunta. Tenemos otra de Erickson Carlos, que pregunta, ¿dónde puedo registrar la empresa para soportarles con nuestros sistemas de refrigeración? Dry coolers, torres de enfriamiento, aeroenfriadores, cambiadores de placa, etcétera. Tomando la pregunta de dónde pueden registrarse, es justamente también una de las cosas que estábamos abordando en este estudio, como la falta de plataformas, directorios o instancias de matchmaking. Justamente aquí Ericsson habla de una empresa de sistemas de refrigeración que son muy necesarios en varias etapas de la cadena de valor, desde purificación de agua, la producción misma de hidrógeno, de derivados o sistemas complementarios. Y esperamos que se consoliden algunas iniciativas donde puedan registrarse y donde puedan acceder a este tipo de matchmaking por parte del sector público y también iniciativas privadas dentro de este año. La que tengo en mente en este momento es la página web de la Agencia Nacional Energética, que según tengo entendido evolucionaría también a tener un directorio y a permitir este tipo de matchmaking. Pero es una excelente pregunta que esperamos nosotros también y proponemos dentro del estudio sea resuelta con iniciativas concretas para relacionar industrias que pueden dar soluciones a la cadena de valor. Súper, muchas gracias. Tenemos otra pregunta en el chat de parte de Gonzalo. Si las regiones centrales como Valparaíso y la región metropolitana están orientadas principalmente a aplicaciones del hidrógeno, ¿se prevé un fuerte abastecimiento por parte de las regiones con mayor potencial de producción? Es una muy buena pregunta y volvemos a la respuesta que habíamos dado a Andrés, en el que la exportación en general sigue un camino paralelo a lo que es el consumo interno, ¿ya? Pero efectivamente esto depende de el nivel de desarrollo de las aplicaciones y de la cantidad de consumo que requieran. Estas regiones tienen la capacidad de autoproducir su combustible, pero si las aplicaciones terminan siendo mucho más consumidoras, existe la oportunidad de que desde regiones con mayor potencial renovable o regiones cercanas se pueda abastecer la necesidad. Entonces, hoy nuevamente no tenemos la respuesta concreta, pero se puede dar esta relación y se puede dar la simbiosis sobre todo entre regiones contiguas, como puede ser Biobío con regiones aledañas, Metropolitana con regiones aledañas, o Antofagasta, Magallanes, Valparaíso, también en sus cercanías. Entonces, es una muy buena pregunta y que las mismas empresas que están buscando provisión de combustibles, hidrógeno o derivados, o al revés, las empresas que quieren producir en estas zonas deberían estar mirando y deberían estar buscando seguir iniciativas como la de los hubs internacionales para amarrar esta oferta y demanda. Genial, gracias por la respuesta. Javier Lorca Ponce nos comenta sobre la integración tecnológica. ¿Qué oportunidades identifican para la integración de tecnologías avanzadas, tales como la manufactura aditiva o nuevos materiales en la cadena de valor de H2B en Chile? Gracias, Javier. Justamente vimos durante la presentación una de las medidas específicas, el fomento a la investigación y desarrollo. Como dije en ese tópico, la idea y lo más lógico es que Chile fomente investigación y desarrollo de tecnología local desde lo más sencillo hasta lo más complejo. En algunos casos, y esto es un ejemplo muy bueno, no es que esto sea sencillo
para nada. La manufactura aditiva es de alta tecnología, pero es un elemento específico que podemos aplicar a varios elementos de la cadena de valor desde el comienzo. Entonces, podemos desarrollar tecnologías de este tipo que quizás no son un equipo completo, una planta, un sistema, pero que sí pueden traer grandes beneficios, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional en proyectos de este tipo, para fomentar justamente el desarrollo de estos proyectos. Por supuesto, la idea va a ser abordar proyectos locales, pero si este tipo de tecnologías se consolida, se exporta, eventualmente también es un círculo beneficioso para el mercado. Va a traer nuevas tecnologías que ocupen manufactura aditiva, ya sea con elementos más resistentes, más eficientes. Por lo tanto, es también un nicho muy específico para aquella investigación y desarrollo avanzada, de alta tecnología. Muchas gracias, Sebastián. Tenemos otra pregunta de Gonzalo, pero es otro Gonzalo, Gonzalo A. Núñez. ¿Cuál es su visión respecto de los materiales estratégicos, como por ejemplo tierras raras, necesarios para los equipos necesarios, no solo para la producción de H2 y derivados, sino para toda la transición? Muy buena pregunta también. Creo que obedece también a la pregunta anterior, como estos nichos que podemos encontrar. Es un nicho puntualmente transversal a varias industrias y a varias tecnologías asociadas a la descarbonización. Por lo tanto, yo personalmente, y en ESID lo hemos estado viendo, creemos que la idea es fomentar el estudio de estas oportunidades para ver cómo inciden y qué tan transversales son, por supuesto, porque por supuesto, igual como lo dije anteriormente, al fomentar oportunidades, cualquiera sea, de alto nivel, de alta tecnología, nos va a hacer un país de primer nivel en este mercado, en el mercado internacional, ¿ya? Con tecnologías más avanzadas, ojalá con equipos más eficientes, ojalá con equipos más baratos, y eso puede ser también exportado a todo el mundo. Por lo tanto, hay una tremenda oportunidad ahí. No soy experto en tierras raras, pero en el fondo los electrolizadores sabemos que necesitan varios de estos productos, el paladio, platino, etcétera, y varios otros elementos dentro de la cadena también. Por lo tanto, debería ser incorporado en estudios de oportunidades de ese tipo de iniciativas. Quizás también ahí como para complementar esa respuesta, hay que ver no solamente el mercado del hidrógeno como centrado en sí mismo, sino también cómo esto se expande a otros mercados. Entonces, en el caso de tierras raras, no solamente tenemos como encasillado los electrolizadores o las tecnologías quizás de otros reactores electroquímicos, sino que también hay otros mercados similares que están relacionados a este incluso mercado, como por ejemplo la parte de baterías, donde sí se van a necesitar tierras raras para alguna de sus, por ejemplo, de sus capas, y que si bien nosotros, por ejemplo, en Chile tenemos litio, nos falta todo el resto de las otras tierras para poder hacer toda la batería. Entonces, el almacenamiento energético, que puede sonar como un mercado aparte, también es complementario al hidrógeno dentro de su funcionamiento. Entonces, tomemos estas oportunidades no solamente para resolver un problema puntual, sino que puede dar una ventana a un quizás portafolio de soluciones para distintos mercados desde la misma solución puntual. Perfecto. Muchas gracias, Sebastián y Josefa, por la respuesta tan bien complementada. Tenemos una pregunta más de parte de Carlos. Nos dice: muchas gracias por la excelente presentación. Entonces, ¿se podría dar respuesta a una demanda futura interna de derivados, tales como el amoníaco que está siendo evaluado para reconvertir centrales a carbón? Directamente podemos decir hoy que por volumen de producción, sí. Y el punto crítico es justamente lo que ya hemos repetido varias veces, es la evolución del mercado a que los proyectos de exportación vean una oportunidad, un nicho, un cliente en el mercado local. Hoy, y lo sabemos por los procesos participativos, la gran mayoría de los proyectos de exportación no contemplan comercialización interna. En general, eso suma dificultades al desarrollo del proyecto, ya sea por permisos para comercializar localmente o por elementos de transporte, etc.
Entonces, a medida que se desarrolle el mercado local, que por ejemplo la reconversión de centrales a carbón se vuelva un nicho que requiera consumo de estos productos, los proyectos de exportación naturalmente van a transicionar a tener estas alternativas como parte de su portafolio. Ujú. Y de nuevo, complementando la pregunta, ya que veo que es la última, aprovechamos de decir que dentro de lo que es el resultado del estudio vimos que, por ejemplo, para el norte de Chile no estaba bien definido cuál iba a ser el producto final. Por lo tanto, hay varios de los proyectos que no han desarrollado su estrategia de negocios y también que están en un desarrollo modular. Por lo tanto, es probable que si uno se acerca con una propuesta del off-taker, sea más fácil como identificar y solventar la demanda, volviendo a solucionar ese problema inicial del huevo y la gallina. Súper, muchas gracias. Ahí con respecto a la última pregunta, acaba de llegar una más. Les recuerdo que tenemos un pequeño desfase con la transmisión en vivo, así que para aquellos que todavía están con preguntas en mente, ahora es el momento de mandarlas. Mónica nos comenta: felicitaciones por la tremenda presentación y por el lineamiento del desarrollo del estudio. ¿Conoceremos las empresas que ustedes identificaron como proveedores de esta industria? Gracias. Bueno, podemos adelantar que hay cosas que van a quedar, o sea, que se van a publicar. Y yo creo que respecto a la publicación del directorio, vamos a dejar que el Ministerio de Energía dé los lineamientos de los próximos pasos. Pero de todos modos hacemos el realce de que si bien este estudio tiene una base de proveedores, no es el único que se está haciendo dentro de este estilo y van a haber este tipo de plataformas públicas como la que mencionó Sebastián anteriormente, de la Agencia de Sostenibilidad Energética, en la que va a existir este directorio aparte. Entonces, quizás estar atento a todas las oportunidades que hay dentro del mercado para participar, porque son múltiples y están siendo llevadas a cabo. Como quizás un poco aprovechando de este lineamiento futuro que ya está presente, dentro del plan de acción existen varias medidas que están alrededor de esto, entonces ponerse al día, estar atento y revisar. Súper, muchas gracias. No sé si les parece, dejamos un minuto más por si llega una última pregunta y si no, continuamos con el programa. Me parece que no. Así que ahora, para cerrar, me gustaría darle la palabra a Matías García, profesional de la Unidad de Nuevos Energéticos del Ministerio de Energía, para unas palabras de cierre de esta sesión. Matías, ¿estás ahí? Sí, muchas gracias, Constanza. Bueno, felicitar al equipo de CIP por la tremenda presentación que ellos han realizado hoy y también a la gente que está viendo los resultados de este estudio a través de las diferentes plataformas, en este caso YouTube. Bueno, claramente los resultados de este estudio liderado por ESID muestran el enorme potencial que tiene Chile para posicionarse como un líder en la transición energética debido a las condiciones naturales y geográficas que tenemos, los cuales son ideales para desarrollar la industria del hidrógeno verde. Este estudio también no solamente hace una presentación y una propuesta robusta de lo que es una cadena de valor, sino que también identifica las brechas y los desafíos que debemos abordar para consolidar esta industria. Esto nos exige obviamente un esfuerzo en conjunto, integrando tanto al sector público, al privado, a la academia para fomentar la innovación, fortalecer el capital humano y asegurar el desarrollo de infraestructura sostenible y competitiva. Bueno, los hallazgos acá compartidos son una invitación a seguir colaborando, a alinear nuestras acciones y a trabajar con un propósito en común, el cual obviamente es transformar a Chile como un referente global para la industria del hidrógeno, generar bienestar para nuestras comunidades y contribuir a las metas de descarbonización a nivel global. ¿Ya? Finalmente me gustaría cerrar nuevamente agradeciendo la tremenda labor realizada por ESID. Es un trabajo muy robusto y obviamente esperamos seguir trabajando con ustedes en adelante para seguir levantando lo que es esta emergente industria. Muchas gracias a todos por participar de esta instancia. Muchas gracias, Matías. Rubén también, que todavía está por aquí en la sesión.
a los presentadores también y sobre todo al público que nos acompaña. Con esto ya damos por concluida la sesión de hoy y les recuerdo que esta presentación que acabamos de ver quedará disponible en el mismo link de transmisión en vivo para su posterior uso. Muchas gracias.